Reddit pregunta: ¿cuál fue un incidente que arruinó tu inocencia? No es un gran problema, pero es un poco divertido. Cuando era niño y me quedaba a dormir en casa de un amigo, su madre dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Me sentó y me explicó que solo porque me había dado cuenta de que Santa no era real, no podía seguir andando por la escuela estropeándolo todo para los demás. Ese no fui yo. Yo no había estado haciendo eso y todavía creía en Santa. Mientras lo escribía, era terriblemente consciente de hacia dónde se dirigía la historia. Nada tan siniestro afortunadamente. Aunque vi a esa dama desnuda una vez, pero esa es otra historia. Cuéntanos ese cuento. Comencé a dormir en la casa de este niño cuando era muy joven, por lo que es realmente uno de mis primeros recuerdos. Naturalmente, una noche vi un fantasma vagando por los pasillos, tuve una pesadilla, y me asusté, así que me dirigí a la habitación de los padres. Abrí la puerta y entré, pero estaba súper oscuro y realmente no podía ver. Cuando mis ojos se acostumbraron, pude ver al papá de rodillas al final de la cama y a mamá acostada. No tuvo sentido durante mucho tiempo, pero fue muy memorable. De alguna manera, la memoria de Santa definitivamente tuvo un mayor impacto. Tan enojado. Pesadilla de niño. Entré en la habitación de mis padres para obtener consuelo de los padres. Mamá estaba llena de montar a papá y todo lo que pude decir en ese momento fue: ¿qué están haciendo? Regresé a mi habitación tratando de averiguar qué diablos estaba pasando, y mi papá entró unos minutos más tarde y dijo: ¿qué viste? Mamá te estaba abrazando raro. Sí que estaba. Un día, mi esposa y yo estábamos muy bien, pensamos que mi hijo estaba durmiendo la siesta y ambos pensamos que el otro cerró la puerta. Efectivamente, mi hijo entra y dice: lucha libre desnuda, y procede a saltar sobre mi espalda. Eso terminó la sesión antes de tiempo. Tenía 3 o 4 años y no creo que se acuerde. Afortunadamente, nunca tuve que pasar por eso, pero hubo muchas veces cuando era pequeño y mis padres estaban en la habitación con la puerta cerrada y no abrían cuando tocaba a menos que fuera urgente o una emergencia, y no fue así. No me golpeó hasta que estuve en la universidad. Recuerdo estar allí sentado fumando hierba, el recuerdo me golpeó al azar, y luego solo pensé: a llorar, asqueroso. Los padres así no son los más brillantes, sin ofender. Tiene niño pequeño. Los niños pequeños en general tienden a asustarse fácilmente y necesitan el consuelo de los padres. Entonces, cuando un niño tuvo una pesadilla, irá a la habitación de mamá y papá y esperará consuelo. Por lo tanto, sería una buena idea simplemente abrazarse en un momento diferente, esperar hasta que el niño supere esa etapa o cerrar la maldita puerta. Pero no. La mayoría elige olvidar que tenemos un pequeño humano que se asusta fácilmente y se abraza con la puerta abierta de par en par en un momento en el que puede tener una pesadilla. El hecho de que esto se considere traumatizante es triste. Los humanos tienen... Es normal. Que los padres tengan relaciones no es asqueroso ni perturbador. Es normal. Necesitamos educar a nuestros hijos en lugar de mantenerlos ignorantes sobre una de las actividades más normales que un ser humano puede hacer. Además, los depredadores aman la ignorancia. Es lo que usan para manipular a sus víctimas. La cultura de la pureza es el elemento que induce a la pesadilla aquí, no tus padres teniendo. Deberías haber podido entrar, reconocer que estaban teniendo y luego salir para darles privacidad. No es gran cosa. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 2 años, así que desde que tengo memoria pasé cada 2 fines de semana con mi papá. Eso era normal para mí, y en sí mismo no era un problema. Nos lo pasamos muy bien y, en general, fue una influencia positiva, aunque creo que, en retrospectiva, creo que me convertí en el hombre que soy hoy. Creo que uno bastante decente, aprendiendo de sus errores tanto como él me moldeó. Cuando era muy joven, me recogía el viernes por la noche y me devolvía el domingo por la noche. Luego, a medida que fui creciendo, la tarde del viernes se convirtió en la madrugada del sábado. Luego el sábado por la mañana. El domingo por la noche se convirtió en domingo por la tarde. Luego, un sábado, cuando tenía unos 13 años, simplemente no apareció. Alrededor del mediodía, mientras todavía estaba sentado afuera de mi casa con mi maleta empacada después de haber esperado durante varias horas en este punto, seguro de que su automóvil se detendría en el camino de entrada en cualquier momento, mi madre me llamó porque papá estaba hablando por teléfono.
Me estaba llamando desde un teléfono público al otro lado de la frontera estatal, para decirme que había empacado todo lo que tenía en su automóvil y condujo durante la noche para estar con su novia, que se había mudado recientemente a la interestatal, para que no lo viera. Ese fin de semana, o en el futuro previsible. Un par de años después me mandó un billete de avión para ir a visitarlo y fui. Más por la perspectiva de volar interestatalmente por primera vez que por verlo, pero quería verlo. Mientras conducía desde el aeropuerto hasta la casa de su novia, se aseguró de mostrarme el teléfono público desde el que me llamó. Realmente no sé qué pensó que sacaría de eso. Ya no hablamos mucho. Esta es una historia tan triste. Tengo algunos amigos que no tienen absolutamente ninguna relación con sus padres después de un divorcio. Es demasiado común. Mi antiguo socio comercial era todo lo contrario, era el padre en esta situación. Él y la madre de su hijo tuvieron al niño demasiado joven, muy temprano en los 20, y no habían estado juntos por mucho tiempo. Como era de esperar, la relación se fue al sur y se separaron. Mi pareja saltaba de chica en chica, cada vez jurando que la nueva era la indicada y que era amor verdadero. Eventualmente se enganchó con una chica que era un poco vagabunda, renunció a un trabajo de 6 cifras y vendió todo lo que tenía para seguirla por Asia durante un año y dejó atrás a su hijo, ahora adolescente. No ha vuelto desde hace una década, el chico tiene 20 y tantos años y no ha conocido a su padre desde siempre, aparte de volar cada pocos años durante una semana, arrastrándome sobre una roca durante una salida familiar para ver a mi padre encima del mejor amigo de mi madre cuando tenía 11 años. Estaba aplastado y asustado. Lo realmente jodido es que me obligaron a mantenerlo en secreto. Cosa que hice durante 2 largos y atormentados años. Entré a mis padres mientras acababa de perder un diente, tenía 7 años. Mi primer año de secundaria fue cuando recibí mi primera asignación. $5 a la semana, era rico. Segunda semana del año escolar, un compañero nuevo me pide $1 para poder comprar algo en la cafetería ya que se le olvidó su almuerzo. Me lo devolverá al día siguiente. De acuerdo. Le presto $1. Al día siguiente, me dice que me devolverá el dinero cuando reciba su mesada la próxima semana. De acuerdo. Solo recibo dinero una vez a la semana también. Ven la semana que viene, le recuerdo lo del $1. Dice que no tiene dinero. Más tarde ese día, durante la hora del almuerzo, lo veo comprando un brownie en la cafetería. Ese día se aprendió una lección dura, pero valiosa. Y una parte de mí todavía tiene la esperanza de que todavía esté pidiendo $1 en alguna zanja en este momento. Cuando tenía noviembre de 12 años, mi primo me mostró algunos juegos tontos en línea. Yo estaba en primer grado. La niñera tenía una hija de 12 años. Me enseñó a tener besó e hizo todo tipo de tonterías. Me jodió bastante bien y sospecho que alguien de su familia la jodió. Aún así, tenía 6 años y creo que causó muchos problemas subyacentes.